Ahí está. Muy bien, estamos. Muchas gracias. Disculpen la espera, ya pudimos conectarnos. Adelante, Susana, muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días a nuestra prestigiosa invitada Laura Amarés. Realmente es un placer para el Ministerio de Educación y para la Educación Superior de Corrientes contar con tu presencia y bueno, en realidad como estuvimos conversando anteriormente, queremos que nos cuente qué es educar, qué servicios tiene para el sistema educativo y como vos sabrás, el equipo que acá hoy está presente de Educación Superior tiene una gran responsabilidad con el sistema educativo, sobre todo con los niveles obligatorios, y entonces por eso nos gratifica el aporte que hoy nos podés dar con tu charla. Bueno, esto es un ciclo de conferencias que nosotros como equipo lo titulamos así, Escuela y Educación Digital, porque estuvimos pensando que estamos en este momento en un proceso de transición, la pandemia nos empujó, nos puso de golpe en una situación totalmente virtual, y eso nos obligó a que todos los cambios que veníamos conversando hace mucho tiempo, de golpe lo tenemos que hacer sí o sí. Y esto es bueno, o sea, la parte buena de la pandemia y del aislamiento social, que nos amigamos casi todos con las nuevas tecnologías, pero sabemos también que hay partes que son muy desventajosas, porque esto también excluyó a muchos estudiantes, así que hay mucho trabajo para hacer y estamos pensando, porque esa es la idea de este ciclo, pensar con los especialistas, con ustedes, cómo vamos a hacer, a construir esta escuela 2021 que va a ser distinta a la escuela que estamos dejando atrás. Es una escuela cruzada totalmente por la digitalidad, pero también con la fortaleza que deja la presencialidad, que tiene la presencialidad, que es el aprender con el otro, que es estar con el otro, la socialización, todo lo que tiene que ver, los sentimientos, las emociones, el aprendizaje compartido, o sea, toda esa riqueza que tiene el aprender juntos en un ambiente presencial, más lo digital, yo creo que realmente es la gran oportunidad para pegar un salto de calidad en la educación. Y es por eso que nosotros estamos ofreciendo estos espacios para dialogar con los docentes, con los estudiantes del nivel superior. Tenemos algunas conferencias pensadas también para hablar con los padres, si es posible, para que ellos nos cuenten como protagonistas de este proceso qué es lo que está pasando en esta escuela que se nos viene y que nos den todos estos aportes para nosotros como gestión tomar las mejores decisiones. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Quiero decirles que disfrutemos realmente lo que vos tenés para contarnos y bueno, y a todo el público, que estudiantes, docentes de los otros niveles educativos, colegas del gabinete provincial, que realmente esto es una charla abierta, flexible, que realmente podamos preguntar todo lo que querramos y evacuemos todas nuestras dudas respecto a lo que tiene que ver educar. Muchas gracias de mi parte. Diego, ahora te toca a vos. Sí, bueno, gracias Susana. Bueno, bienvenida Laura. Para nosotros es un gusto, un honor tenerte acá con el equipo de Corrientes, con todos los docentes que nos están viendo, estudiantes de toda la provincia, y realmente esperemos poder sacarte el jugo porque sabemos que sos una gran referente, de hace muchos años te sigo. Me encanta leerte, tenemos en las redes sociales una relación discontinua en el sentido de que no nos comunicamos, pero sí nos vemos todo el tiempo y eso a mí me resulta muy útil. Les cuento a todos que Laura es la gerenta general de Educar, el portal que tenemos de educación de la República Argentina, orientado a lo pedagógico en su mayoría, lo cual para nosotros es muy importante como docentes. Y Laura es, tengo por acá todo, licenciada en Administración, es especialista en Estrategia, fue miembro del Comité Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad, y bueno, trabajó con la Comisión de Contenidos y Aplicaciones de la Agenda Digital Argentina. Pero aparte, yo la veía a Laura viajar por el mundo representándonos
decía, qué lindo trabajo que tiene esta señora. Ella Sí. trabajaba en algo que llamaba, o se llama, porque estuve viendo que ahora como que se relanzó, que se llama RELPE, que es la red de portales educativos, y es algo muy interesante, realmente muy interesante. Nosotros trabajamos mucho siempre para lograr y trabajar, tener portales educativos con contenidos pedagógicos, contenidos, concentrar tanto trabajo que hacen los docentes de la provincia en algún lugar para que puedan compartirlos, ¿no? Yo digo siempre esos PowerPoint que se pierden en el aire, ¿no? Que terminan esos grandes trabajos, investigaciones que hacen los chicos de primaria, de secundaria, y se terminan perdiendo porque no hay un lugar, un contenedor grande donde podamos verlos y trabajarlos juntos. Bueno, este concepto Laura lo tiene más que claro y sobre eso no puede hablar mucho, así que es un honor para nosotros tenerte, Laura, y bueno, largamos preguntándote, contanos vos, ¿quién sos y qué es educar? Bueno, primero, muchísimas gracias a todos, a la provincia, a la Dirección General de Educación Superior, Susana, Diego, gracias por la invitación, gracias por las palabras tan lindas que me dijeron. Me da un poco de vergüenza, es como cuando te cantan el feliz cumpleaños, ¿no? Quedarte y te digan tantas cosas, vos mirás para otro lado, pero bueno. Les cuento un poco el marco general. Educar se creó en el año 2000, ya hoy el año 2000 parece como 3 siglos más atrás, cuando estaba la discusión sobre, era como muy innovadora su creación, porque ahí todavía se discutía si había que incluir o no tecnología en las escuelas, e Internet era algo muy incipiente, a lo que accedíamos con módem telefónicos que hacían ese ruidito, y en el ruidito uno trataba de deducir si se había enganchado o no. Fue un proyecto, como digo, muy innovador en ese momento, pero que rápidamente quedó tapado por la crisis del 2001, y todos los fondos que habían llegado de Martín Barzaghi, que fue quien tomó la decisión de crearlo y donarles 11 millones de dólares al ministerio, se fueron primero convirtiendo en pesos, después en bonos. Bueno, todo lo que nos pasó a todos en el 2001 también le pasó a Educar. Y quedó además con un estigma muy fuerte de haber venido del gobierno de Fernando de la Rúa, que había terminado mal, y nadie quería tomar ese desafío. Así que por un par de años quedó como tapado, hasta que en 2003, cuando asumió Firmus como ministro, decidió traerlo a Alejandro Pisitelli, y Alejandro me trajo a mí. Alejandro es un pensador de Internet, que la primera misión era decidir si seguíamos con Educar o si lo cerrábamos y hacíamos otra cosa. Y ahí descubrimos dos cosas. Primero, que Educar había invertido mucho del dinero en hacer recursos educativos de altísima calidad, con escritores, con especialistas en didáctica, con gente de la educación muy reconocida. En ese momento había pocos portales educativos y había pocos recursos. De nuevo, estamos pensando en una época donde mucha gente todavía pensaba, ¿para qué quiero tener Internet? Si ustedes piensan un poco atrás en el tiempo, la primera vez que compraba una conexión era, bueno, ¿para qué la voy a usar? Entonces el concepto de recursos educativos o de contenidos era novedoso y era sumamente valioso. Y segundo, era que a pesar del poco tiempo, Educar se había convertido ya en una marca que los docentes reconocían. Entonces se decidió mantenerlo, solo que fue cambiando el foco y se fue convirtiendo más en un lugar de intercambio docente. Yo siempre dije que mi sueño era que Educar fuera el diario de los docentes, y así como a la mañana uno se levanta y va abriendo el diario local, el diario nacional o el diario de otro país, que una ventana fuera a abrir Educar a ver qué había de nuevo. Y un poco hacia ese lado fuimos yendo, con la idea de que los docentes no solo necesitan recursos educativos y formación, sino que también necesitan discutir sobre qué pasa en el mundo. Necesitan entender qué significa el aprendizaje por proyectos o el aula invertida, antes que meterse de cabeza en un curso a ver cómo se trabaja el aula invertida. Necesitan pensar y que se los reconozca como seres pensantes. Entonces hicimos mucho de ese trabajo. Yo estuve ahí 12 años,
hasta que en el 2015 cambió la gestión y fue un poco cambiando también el formato. En el medio atravesamos todo lo que fue Conectar Igualdad, donde Educar era responsable de los contenidos, de parte de la capacitación y de toda la evaluación y seguimiento. Y durante la gestión siguiente se fue un poco cambiando el formato. A mí no me gusta mucho plantear en estos escenarios las dicotomías, ni las grietas, ni nada de eso. Yo lo que digo es que había un enfoque diferente en cuanto a cómo se concebía la tecnología y en cuanto a cómo se concibió Educar. Educar pasó a ser una empresa que le prestaba servicios a las jurisdicciones y al ministerio, y la política de educación tecnológica pasó al Ministerio de Educación, lo cual desdibujó mucho la figura del portal. Y por otro lado, había un enfoque donde, a diferencia de Conectar Igualdad, que estaba pensado como un plan de inclusión, el programa siguiente, Aprender Conectados, estaba pensado como un plan de educación, donde las computadoras se entregaban para el aprendizaje, y por eso en lugar de una computadora por alumno, se entregaba un carro por escuela, porque la idea era que se trabajaba en el aula. Es cierto que de Conectar Igualdad a este momento las cosas fueron cambiando. Hoy ya no se habla de una computadora por alumno como método del aula. El modelo 1 a 1 es un modelo que ya no se habla más. A mí me gusta mucho el término que usa Mariana Maggio, que también es una gran amiga, de ambientes de alta disposición tecnológica, donde lo que vos procurás o lo que se busca es que en algún momento el alumno, y cuando digo el alumno es el alumno de escuela primaria, secundaria y también el alumno de formación docente, tenga acceso a una computadora en algún lugar, en su casa, en la escuela, en un ambiente que provea la ciudad, pero que sabemos que en algún momento va a acceder, y que la clase no es todos los alumnos conectados, o no necesariamente. La verdad es como dice Diego, tuve la suerte de viajar por muchos países porque me invitaban a ver experiencias o porque he ido a congresos a dar charlas, y ahí también eso se ve muy claro. Lo primero es las diferencias. A mí me irrita un poco, me cansa cuando se habla de Finlandia o de Corea. Finlandia tiene finlandeses, no tiene latinos, no tiene argentinos, no tiene correntinos, y Corea tiene coreanos. La idiosincrasia, la cultura, y no en el sentido de que sean más cultos, sino en la cultura de la sociedad, es diferente. La cultura coreana, por ejemplo, tiene muchísima presión desde muy chiquitos por progresar, por destacarse del resto, entonces tienen una presión escolar que acá no la tenemos de ninguna manera. La cultura finlandesa también es sumamente distinta. El nivel de vida y el nivel de acceso a la tecnología que tienen es totalmente distinto. Por ejemplo, no me acuerdo ahora si fue Finlandia o Estonia, porque el año pasado estuvimos haciendo una revisión de los programas. En Finlandia le preguntamos, por ejemplo, en la embajada, que hay una persona que trabaja con tecnología. Si me disperso mucho o lo hago muy largo, ustedes me avisan. Pero les preguntamos un poco de esto, ¿cómo eran los planes de compra de tecnología? Y me miró como si le preguntara cómo pagaba la factura de luz. No hay, me decía, ya está la tecnología, qué sé yo. Hay una página, en Estonia, hay una página donde cualquier maestro entra y pide cosas y se las mandan. Eso es porque, claro, un montón de cosas ya las tienen, entonces solo pide específicamente, bueno, necesito un kit de robótica, o necesito 4 cables de tal tipo, y se los mandan. Pero todo lo demás ya está, ya existe, ya circula, ya fluye, entonces no tiene ninguna comparación los sistemas educativos. Y sin embargo, a pesar de eso, o además de eso, sí hay algunos puntos en comunes en cuanto a cómo es la relación entre docentes y alumnos, en cuanto a cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y donde ahí como que se vuelve a poner en valor el tema del ida y vuelta entre alumno y docente, y la tecnología como accesorio que ayuda, pero no como medio que está siempre entre medio de la relación, valga la redundancia. Entonces, en ese contexto fue que cuando me convocó el ministro Trota para sumarme a Educar con muchísima alegría,
hablamos un poco de esta idea, donde no hablamos más de modelos 1 a 1, pero sí de tener alta disposición tecnológica y de volver al modelo de entregar computadoras para los alumnos, pero poniendo muy fuerte ahí el foco en que las computadoras son de los alumnos para usarlas en lo que necesiten. Porque sí creemos y sí mantenemos la idea de una política de inclusión. Los chicos tienen derecho a tener ese material, y así como si se les da un libro, no se les pide que lo lleven todo el tiempo a la escuela. No tienen que llevar todos los días la computadora. La usan para trabajar, para hacer la tarea, pero también, y ahí le ponemos mucho foco a eso, también es importante que la usen en la casa para ver una película con la familia, o para ayudar a uno de los padres a buscar trabajo, o una receta, o enseñarles a hacer algo. Y también para jugar, porque con todas esas cosas se aprende. Y hay un estudio de la época de Conectar Igualdad que muestra muy a las claras, que se llama La Trama de Conectar Igualdad, muestra muy clarito el impacto que tuvo en los hogares el programa, cómo en muchas casas era la primera computadora que entraba, y cómo ayudaba a crear un vínculo entre padres e hijos, o en la familia, donde muchas veces pasa que el padre, si nunca tuvo acceso, no entiende bien qué está haciendo el chico ahí, y no entiende el valor, o siente que está perdiendo el tiempo. Pero cuando se da ese intercambio, eso enriquece mucho la tarea. Entonces, para nosotros era muy importante que el programa nuevo trabajara un poco esta idea de la inclusión y de la computadora para lo que se quiera usar. Y también por eso fuimos por el nombre Juana Manso, para salir un poco de la discusión o de la grieta entre conectar igualdad y aprender conectados, sino buscar una figura que saliera de esa línea. Y porque Juana Manso fue una educadora absolutamente disruptiva, innovadora, feminista, pero que además impulsaba o propendía mucho la importancia del amor como parte de la educación. Enseñar con amor era una palabra que usaba mucho, enseñar con amor y alegría, y fue la gran impulsora de que el recreo fuera parte de la ley 1420, porque entendía que los chicos tenían que tener espacios de distracción y de esparcimiento entre las materias para justamente tener ese ambiente, y también combatió mucho el maltrato físico, los castigos físicos. Entonces nos parecía que era una figura que transmitía mucho de lo que queríamos transmitir. No sé si eso, Diego, más o menos contesta la primera pregunta. Sí, sí, sí. Tenemos una escuela acá a la vuelta que se llama Juana Manso, y más de uno no sabíamos bien quién era. Así que para nosotros es algo muy interesante y muy enriquecedor avanzar en esto, ¿no? Y sobre todo pensando ahora en lo que estamos extrañando, ¿no? Lo social, ¿no? Como vos decías, ese valor social que le daba a ella al recreo, a este tipo de cosas. Ahora los chicos están extrañando el recreo ante esta situación, y bueno, creo que están extrañando todo lo que se daba en lo social, ¿no? Porque realmente es una situación compleja. Bueno, yo tengo, no sé, si alguno de los chicos tiene alguna pregunta primero. Primero les quiero comentar a todos, antes que nada, quiénes están acá con nosotros. Está Nahuel Holman, que es profesor en una escuela acá de primaria de San Cayetano. Está el profesor Sergio Gutiérrez, que es referente del Instituto número 1. Está Fabiana Alcaraz, que es referente de capacitación de formación continua del Instituto Estrada. Está Ethel Gauna, de Sauce, que también es referente de formación continua. Graciela Ibarra, que es de nuestro equipo de la Dirección de Nivel Superior. Juan Carlos Bornia, también gran referente de Educación y Tecnología de San Roque. Y está Laura Segovia, una gran referente también de Goya, con los que trabajamos mucho con Conectar Igualdad, sobre todo Juan Carlos y Laura, ¿no? Estábamos en los equipos territoriales, jurisdiccionales, pasamos por todas las etapas. Y Lucía, que es la rectora del Instituto Superior de Mercedes. Veo que Nahuel estaba queriendo preguntar algo a Laura, así que adelante, Nahuel.
Bueno, Laura, primeramente un gran placer escucharte y gracias al equipo por la invitación. Hablando de la plataforma Juana Manso, a mi criterio es fantástica. Estuve viendo y creo que es un gran acierto y que supera los límites de la pandemia. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir para que sea implementada, compartida y para que sea apropiada por los alumnos y los docentes de nuestro país? Bien, es una pregunta un poquito compleja, pero ahí vamos. Primero explico esto. La idea es que Educar sigue siendo el portal educativo, el portal para los docentes, donde de alguna manera el docente se prepara para dar la clase. Entonces seguimos teniendo esta idea de que sea como el diario de los docentes, donde encuentra artículos que lo hagan pensar, donde encuentra secuencias didácticas, donde encuentra debates, investigaciones. Vamos a volver a poner el área para intercambio entre pares, todo ese tipo de cosas. Y Juana Manso está más pensado como el lugar donde se desarrolla la práctica de aprendizaje y enseñanza. Como vos decís, Nahuel, va más allá de la pandemia, porque la respuesta que se hizo para la pandemia fue seguimos educando, y si quieren ahora en un ratito hablo de eso, que Lucía me había preguntado algo. Seguimos educando se pensó como una solución temporaria, y Juana Manso es una solución pensada para quedarse. Por supuesto, en nuestro país nunca sabemos, ¿no? Siempre viene un gobierno posterior que cambia lo que hizo el anterior, pero la idea es que sea una herramienta de apoyo cuando no hay clases, cuando hay clases alternadas, como viene siendo en varias jurisdicciones, y también para cuando hay cuando vuelva a haber clases regulares en algún momento de 2021. Algo que pasó, un poco lo que decía Susana al inicio, es que esta pandemia nos forzó a usar tecnología. Yo empecé oficialmente el 18 de febrero, y si en ese momento hubiera propuesto un plan donde dijera que todos los docentes tenían que hablar con sus alumnos con Zoom y WhatsApp, me hubieran echado al día siguiente, hubiera sido una ridiculez de no entender el mundo. Y sin embargo, un mes después todos estábamos haciendo eso. Ahora, eso tiene tiene la parte buena de que necesariamente ya no se habla más de inclusión de tecnología, ya está, la tecnología ya entró, pero no nos permitió pensar lo suficiente acerca de qué implica, cómo usarla y para qué usarla. Entonces ahí se empezaron a dar un montón de situaciones donde, por ejemplo, había docentes o directores pidiendo clases de 1 hora, mantener el esquema habitual de clases, cuando todos saben lo aburrido que es un Zoom de 1 hora, y más para un chico. No hay cosa más unidireccional, porque es imposible el intercambio. Entonces, ahí, por un lado, había que repensar las prácticas, pero también hay una cosa más profunda que tiene que ver con la mercantilización de la educación y con el uso de los datos. La mayoría de las jurisdicciones empezaron a tomar respuestas urgentes porque era lo que las escuelas le pedían y los docentes le pedían, y muchas de esas soluciones implicaron usar WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Meet, Teams, todas soluciones comerciales. Cuando cerramos las escuelas, esas empresas y muchas otras más chicas empezaron a ofrecernos los servicios, y siempre la condición era, se los podemos dar gratuitos hasta que termine la pandemia. Entonces, y la condición era, ¿y después? No, bueno, después lo cobramos. Y vos lo que tenés ahí es una cantidad de público cautivo, como sabe cualquiera que haya usado cualquier sistema que te lo ofrecen gratis por 3 meses. Imagínense en esta situación donde llevamos 6 meses sin clases, si cualquier padre que haya usado una plataforma y le dicen, bueno, a partir de ahora son 100 pesos por mes. Y claro que se la vas a mantener siempre que la puedas pagar, porque decís, por lo menos usa eso. Entonces, finalmente, funcionábamos como una vidriera para la venta de las soluciones educativas. La segunda parte de la conversación era, bueno, pero lo ponemos en nuestros servidores. No, no se puede. Bueno, pero nos dan acceso a los datos, a quienes entran, qué hacen. No, tampoco. Entonces estábamos entregando la información de nuestro sistema educativo a las empresas, y por eso la respuesta fue siempre no. A lo sumo lo que hicimos fue publicar las ofertas que había,
para que quien quisiera la usara, pero no ofrecerlas nosotros como solución. Y de esos intercambios fue que pensamos en este plan más a largo plazo, que fue hacer la plataforma Juana Manso, pensada como una solución que es, por un lado, de navegación gratuita en celulares. Si bien usar el celular para la educación no es lo mejor, es la alternativa más extendida en este momento. Navegar Juana Manso no consume datos en los celulares, en ninguno de sus usos. Todos los recursos están protegidos todos los datos están protegidos por la Ley de Datos Personales y las bases están registradas en el Registro Nacional de Datos y no se pueden acceder. Para nosotros son también invisibilizadas, lo que hacemos es ver los patrones de comportamiento, de navegación y demás. Y obviamente no comercializamos esos datos. Entonces, eso para nosotros era fundamental. Y por otro lado, la otra cosa que también es fundamental es que la decisión de cómo enseñar y qué enseñar tiene que venir del Estado, de las jurisdicciones y de Nación. Tenemos una lista de cerca de 80 plataformas que nos ofrecieron, de personas del sector privado, normalmente ninguna de educación, pero que tenían la mejor plataforma para enseñar llene los puntos suspensivos, lengua, castellano, ciencia, matemática, física, lo que fuera. Esa solución no puede venir nunca del sector privado. La decisión disciplinar, curricular, pedagógica, didáctica, tiene que venir desde los ministerios, desde el sistema educativo. Y por eso fue que insistimos muchísimo en eso y logramos hacer este desarrollo. Entonces, ¿cómo se accede a la plataforma? Un director registra o crea su aula y esa creación del aula tiene una validación primero del RENAPER, que dice si esta persona existe, y después de la jurisdicción. La jurisdicción tiene que decir esta persona es director de la escuela. Una vez que está autorizado, el director habilita a los docentes y los docentes habilitan a sus alumnos. Y ahí empiezan a trabajar. Es un proceso un poco largo, uno en Google Classroom se abre su aula y ya está, pero nosotros necesitamos que esos datos sean ciertos y fueran validados, porque bueno, porque es el ministerio quien está trabajando en esta relación. Laura, tengo sí. una preguntita. ¿Cómo convive Juana Manso con, acá en la provincia tenemos dos portales, ¿no? Uno se llama Aprendemos Todos y Aprende en Casa, que se desarrollaron acá y que están en pleno desarrollo también. ¿Cómo convive todo esto jurisdiccional con lo nacional? Bueno, ahí estamos recorriendo ese camino. Nosotros hablamos bastante con la gente que hizo el desarrollo de Aprendemos en Casa, que lo hicieron muy rápido, y la lógica es muy parecida a la nuestra. Le decíamos, ustedes tienen la misma lógica, solo que lo que hicieron fue ensamblar productos del sector privado, pero con la misma forma de pensamiento de qué poner en las aulas y cómo ponerlo. Lo que venimos hablando en el Consejo Federal es que lo que buscamos o lo que proponemos es que sea una solución para la escuela que lo quiera usar. La jurisdicción impulsa su solución educativa. Ahora, nosotros proponemos esta para el que por alguna razón esa solución no le sirve o quiere otra cosa distinta, o para las jurisdicciones donde no hay jurisdicciones que no tienen plataforma. Entonces ahí se vuelcan directamente a este. Y en las que tienen, lo que impulsamos es que, bueno, así como si un director o un profesor puede usar, de nuevo, Google Classroom o Microsoft Teams, que también pueda usar Juana Manso. Hacia ahí es donde vamos. Buenísimo. Ahí Fabián te quería hacer una preguntita. ¿Sí? Una cosita más, perdón. La otra parte de la plataforma es un repositorio federal de recursos educativos, donde ahí también estamos trabajando fuerte con las jurisdicciones. Un repositorio federal es un lugar donde todos ponen y sacan recursos. Entonces, cada jurisdicción fue enviando recursos propios, pero si quiere puede hacer una selección. Por ejemplo, en este caso Corrientes podría decir, bueno,
Me interesan estos 3 recursos de Chaco, estos 4 de Entre Ríos y estos de La Nación, me los llevo para aprenderlos en casa. Y entonces los puede, digamos, exportar e importar a su portal. Entiendo. Fabián. Fabián. Habilita tu micrófono, Fabián. Sí, yo te quería hacer una pregunta porque, como dijo Diego hoy, o sea, estoy a cargo de una coordinación de formación docente continua. En primer lugar, te quiero preguntar cuáles serían los mayores desafíos que está atravesando hoy la formación docente en este nuevo escenario pandémico que de alguna manera nos vino a interpelar nuestras prácticas. Eso por un lado. Después pensando en 3 conceptos: formación docente, conectividad, competencias digitales, y en relación a esto, ¿cómo pensás vos que se puede resolver esta dicotomía entre tecnologías sí, tecnologías no, o tecnologías con, por un lado? Por otro lado, teniendo en cuenta la formación continua de nuestros docentes, que es una de las funciones de los institutos, poder acompañar la formación continua de nuestros docentes, te quería preguntar qué propuestas podrías brindarnos, podrías sugerirnos, ya que ante este escenario pandémico respecto al uso de las tecnologías, la tecnología educativa, nos encontramos como con 3 tipos de curvas respecto a la formación de los docentes ya en servicio. Una de esas curvas tenía que ver con los que usan poco o nada la tecnología, más allá de que ya del 2010, 2006, nuestra Ley de Educación Nacional, dentro de los principios de política educativa, viene prescribiendo la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en cada uno de los niveles, y también en la educación superior. Esto algo lo veíamos como muy lejano. Resulta que ahora este escenario pandémico vino a interpelarnos y hacernos ver la importancia que tiene poder incorporar estas tecnologías. Por otro lado, el otro tipo de curva con docentes que usaban medianamente las tecnologías, y una tercera curva, como la cola de la curva, digamos así, con los docentes innovadores que ya venían trabajando en entornos virtuales, en un entorno distinto al físico. ¿Qué propuesta, o sea, qué nos podría vos sugerir, tanto a nivel jurisdiccional y a mí como coordinador de formación docente continua, cómo atender estas demandas de estos 3 tipos de curva con los que nos encontramos a partir de la formación continua? Bien, es multidimensional esa pregunta, pero bueno, desde la formación docente, el Instituto Nacional de Formación Docente está trabajando en muchas propuestas distintas que tratan un poco de abordar los distintos escenarios, ¿no? Más lo instrumental, las prácticas pedagógicas, el repensar la tecnología. Yo siempre creo que lo que tenemos que hacer es muchas propuestas distintas, porque no hay un solo docente. Esta curva que vos definís es así, desde siempre, solo que se va corriendo cada vez un poco más, pero como la tecnología también se va corriendo, siempre están los reticentes, los que no conocen, los que usan un poco y los que usan mucho. Entonces tenemos que tener distintas ofertas para todos ellos. Ayer mismo estábamos hablando con el equipo, con Cecilia Zagol y con Mayra Bota, que también están desde el inicio en Educar y que conocen muchísimo el sistema, de una vieja idea que era poder, a partir de una serie de preguntas a quien ingresa, sugerirle trayectos formativos individualizados. Entonces, entendiendo de dónde viene, qué recorridos hizo, qué materia da, qué le interesa hacer, proponerle, bueno, lee este artículo, mira este libro, hace este curso, pero que eso sea individualizado. Eso es lo que creemos. Y después les compartí ahí, les voy a poner el link también, una imagen, y ahora les pongo el link en la nota, algo que escribimos con Cecilia en estos días de pandemia, que tiene que ver con cómo trabajar las clases virtuales. Que yo suelo decir internamente, la frase sería, nos calmemos. Nos calmemos quiere decir, no pretendamos hacer lo que nunca hicimos ni lo que nunca aprendimos.
Por eso también hay una frase que usamos que es enseñar con poca tecnología. Entonces, un poco me parece que estas serían las ideas, las principales ideas que a nosotros nos gusta transmitir. Reinventar o recrear la clase presencial, no querer dar la misma clase que se hubiera dado en el aula con los chicos o con los alumnos ahí, usar solamente lo que se necesita y lo que se conoce. Hace muchos años Apple nos había ofrecido 50 iPods, que hoy ya ni existen los iPods, pero para hacer una experiencia de aula. Y estaba Tedesco como ministro. Y yo les fui a contar re contenta que teníamos esta oferta de Apple, que además hacer algo con Apple en educación parecía como muy novedoso. Y me bajó de un ondazo, porque me dice, no te puedes enamorar del artefacto, del producto, primero pensemos para qué es lo que necesitas resolver, y lo que necesitas resolver, con qué tecnología la vas a usar. Entonces, pensar eso, bueno, ¿qué necesitamos enseñar? Y después ver con qué realmente lo podemos resolver. No salir todos a aprender Genially o Canva o no sé, para hacer algo si no nos sentimos cómodos. Es muy importante en este momento de pandemia el tema de pautas y horarios, ¿no? Hay muchos docentes que se quejan que están mal porque los chicos les escriben a cualquier hora o los alumnos contestan las tareas a cualquier hora, y ahí la respuesta es, bueno, contestárselo a las 9 de la mañana, no importa si el alumno te lo mandó a las 10 de la noche, no tenés que contestárselo a esa hora. Entonces, fijar pautas, yo voy a contestar, en el horario que habitualmente trabajo, de 9 a 1, por ejemplo, no sé, o de 12 a 17. En ese horario, ustedes me escriben, me contestan. Me escriben más tarde y les voy a volver a contestar en el horario de clases. Pero por eso nos calmemos, porque es entender que estamos en un momento que es difícil para todos, es muy difícil para quienes trabajan en la casa, es muy difícil para los docentes que tienen que afrontar las necesidades de 20, 30 o 40 alumnos, y en el caso de los docentes de primaria, la dificultad adicional que también explica Inés Dussel, que es el padre dentro del aula. Están los chicos en la clase y está el padre al costado mirando qué dice el docente y compartiendo en el grupo de chat si el docente se equivocó o no se equivocó, si va muy lento o si va muy rápido. Para agregarle a eso que algo así como el 80% de los docentes son mujeres, y hay un estudio también reciente de UNICEF donde muestra que la mujer es la que carga hoy con la mayor parte de lo que se llaman los cuidados en la casa. Entonces, la docente cocina, limpia, atiende a los hijos, los ayuda a hacer la tarea, da clase y revisa la tarea de sus alumnos. Bueno, no le podemos pedir normalidad a la educación. Nada es normal en esta época, nada funciona como funcionaba antes. Por favor, no se lo pidamos a la educación. No podemos pretender que las clases sigan como siempre. Lo más importante, diría, que tenemos que hacer en este momento es mantener el vínculo. Que ese estudiante no deje la escuela o el instituto de formación. Que sepa que la escuela y que el docente los está esperando al final del camino. Lo más importante es eso. Y eso se consigue con un contacto por día. Con un llamado, con un WhatsApp, con un trabajo. Bueno, les propongo hacer esto, en 2 horas nos juntamos de nuevo, 15 minutos y lo vemos. Pero no hace falta estar 4 horas, sino sentir que del otro lado hay alguien esperándote. Gracias, Laura. Acá en mi WhatsApp tengo un montón de... Diego, quiero preguntar, de todos los que están acá. De todos los que... Así que abra el micrófono y pregunte el Diego, primero. Está cortito, Diego. Ganó la directora. Muy cortito porque me dejó, como dice, me dio pie para algo que cuando ella hizo la introducción y habló de Finlandia y habló de entornos tecnológicos, cuando ella habló y vemos política de estados, independientemente de quién esté a cargo de la gestión nacional, siempre se piensa en el entorno tecnológico del alumno. Pero a mí me preocupa mucho el entorno tecnológico del docente.
Y vos remarcaste bien que es cierto que el 80% está a cargo de mujeres, y sabés muy bien que la remuneración a veces de las mujeres es menor que el hombre, y la docencia no escapa de eso. Entonces, acceder a recursos tecnológicos por parte de mujeres en su mayoría y docentes se hace muy difícil, y afrontar esta enseñanza es muy complicada. Pregunto, ¿hay alguna planificación? ¿Están pensando desde el Ministerio de Educación algún fortalecimiento, ayuda a estos docentes para fortalecer todo ese entorno tecnológico, llámese pago de internet, de datos, computadoras? Mira, estuvimos analizando muchas de esas cosas. Se trabajó también con los gremios en el análisis de cuál sería la mejor solución. Es muy difícil encontrar una solución que sea posible, digamos, realizable y satisfactoria para todos. Sí, lo que se hizo fue una campaña con el Banco Nación de créditos que son con una tasa, no sé, muy, muy baja de interés para poder comprar computadoras, que las empresas a su vez pusieron a precios bajos, y eso se compraron, todas las que se fueron poniendo en el stock se fueron comprando. Y después, para el año que viene estamos comprando equipamiento, computadoras para todos los chicos de tercer año, que sería, en realidad es para el 10º año de la educación obligatoria, que sería en algunos casos segundo año o en otros tercero, y para los docentes de ese nivel. Porque en este momento el dinero alcanza para una parte. Entiendo que el Infod también va a reforzar a los institutos, pero no tengo ese número. Pero entiendo que el Infod tiene previsto comprar computadoras para los institutos. En la medida que tengamos más fondos, podremos ir cubriendo otros años. Primer ciclo, me estás diciendo entonces. No, es el inicio del ciclo específico, del ciclo orientado. O sea, tercer año o segundo año. Está bien, bien. Diego, voy a hacer una pregunta. Me voy a lo que habló anteriormente Laura. Esa palabra de enamorarse de un equipo, esa palabra de no romper el vínculo y mantener el vínculo con los estudiantes. Mi pregunta apunta más, ¿de qué manera, qué herramientas, cuál es tu recomendación para trabajar nosotros en la línea también que dice Fabián de formación continua en nuestros docentes del nivel superior, para poder darles a ellos herramientas que de alguna manera puedan seducir al estudiante hoy, en el sentido de atraparlos, de poder darles el incentivo que algunos por determinadas condiciones necesitan, y poder en el tiempo mantenerlos en la matrícula, pero mantenerlos no como un número, sino como un estudiante que participa, que se siente comprometido, que se siente que es parte en este proceso que es difícil para todos, tanto para ellos como para nosotros docentes. Si tenés algún consejo o algo para decirnos. Entusiasmar a un adolescente es una de las cosas, o a un joven es una de las cosas más difíciles para nosotros adultos. Es bastante difícil. Yo diría que un poco es la diversidad, tratar de usar distintas herramientas que los atraigan, que los entusiasmen, tratar de hacer las cosas juntos. Les estoy pasando ahora otro vínculo que es orientaciones o propuestas para los docentes, de herramientas para usar y demás. Creo que ayuda mucho la diversidad, en el sentido de decir, bueno, hoy hagamos esto en Padlet, hoy hagamos esto usando Twitter, no sé, usar distintas herramientas, y ayuda mucho dejarles a ellos tomar una parte de la producción. Hay una cosa que a mí me marcó mucho al principio de los tiempos, digamos, de una docente que me dijo, para mí el gran cambio fue cuando sentí que yo les podía decir, bueno, yo soy docente de matemática o de didáctica y sé de lo mío, y tecnología estoy aprendiendo a usar, así que si algo falla, si algo
no lo estoy haciendo bien, ustedes me dicen. Y lo importante es que yo les pueda decir el contenido. Entonces, por ahí eso, empezar a dar un tema y decirles, bueno, no sé, hablar hasta la mitad, decir, bueno, ustedes ahora cómo lo completarían, cómo graficarían lo que yo expliqué, y que ellos puedan ir buscando recursos para contarlo, porque también hay algo que es muy de estos tiempos, de estos últimos años, digamos, como no es nuevo, pero que en los últimos años fue quedando más claro cómo uno aprende cuando hace. Es algo que se dice mucho hoy. Entonces, si alguien te está hablando de un tema y vos lo escribís, ya tenés un nivel de registro, pero si a su vez haces algo con eso, lo registrás más. Y si haces algo, si se lo explicás a alguien más, es cuando ya lo entendiste bien. Entonces, poder convertir eso en algo gráfico, en una infografía, en un dibujo, en lo que sea, ayuda a que se complete ese proceso de aprendizaje. Así es. Laura. El movimiento maker, sí. Hola, Laura, Esther. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Justo están tocando un tema que es muy interesante y que hoy nos está tocando sobre todo en nuestra realidad de la localidad de Sauce. Nosotros tenemos un gran problema, uno de los problemas existenciales que tenemos es la conectividad, y otro de los problemas son los dispositivos. La mayoría de los chicos no cuentan con una computadora y el teléfono con el que cuentan no tiene la capacidad suficiente como para descargar algún tipo de archivo o programa. Puntualmente lo que está pasando en este momento es, aparece la palabra motivación, tanto de los alumnos, y también tengo que decirlo, alguna manera de motivar a los docentes, porque los siento como cansados. Muchos docentes me dicen, intento, no puedo dar con ese alumno, no me entrega la actividad. Nosotros en Sauce estamos haciendo, ideamos un plan de prestar internet a los chicos. Por ejemplo, si tenemos muchos profes tienen su escritorio, entonces los chicos van y completan las actividades para no perder ese alumno. Puntualmente queremos hacer un Zoom para dar clases sincrónicas, tener algún tipo de una charla presencial. A través de la tecnología se corta la señal. Entonces, la pregunta es ¿cómo seguimos en eso? O sea, estamos buscando todas las alternativas para no perder ese alumno, pero lo que nos está pasando puntualmente hoy es que los docentes me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé para dónde ir. Si le quiero trabajar con Padlet, el alumno no tiene para trabajar con Padlet. Entonces, bueno, no importa que lo dibuje, que te mande una foto. Entonces, todo eso es como que es muy complejo para nosotros. Es Sí. más, nosotros queremos hacer reuniones con los mismos compañeros de trabajo y se corta la señal. O sea, la verdad que estamos viviendo un momento muy complejo. Obviamente no bajamos los brazos, porque nuestro lema es decir, dale, seguí, no pasa nada, no importa si te presentas más tarde la actividad. Pero mi preocupación es, por ahí es el docente, que yo lo veo un poco desanimado con esta situación. Sí, primero déjame decirte qué lindo lo que decís y cómo transmitís la emoción por el enseñar y por el compartir, y a la vez te veo y tu conexión tiene los puntitos amarillos de que está más o menos. Digo, son la clara representación de lo que me estás diciendo. Estoy con mis datos en este momento, porque no me da la señal. Mira, en este momento, en este último mes, se nota mucho el cansancio. Se está notando muy fuerte. En septiembre se empezó a notar el cansancio de los alumnos y de los docentes. De los alumnos más chicos en particular, porque por ahí no tienen las herramientas para enfrentar esta situación. Yo digo que para muchos descubrieron que en la escuela pasan más cosas que aprender a leer y escribir, que la escuela es el lugar donde vas a socializar, a entender, a relacionarte con el otro, y donde el maestro o la maestra te mira y ya sabe que te pasa algo. Ya sabe que estás contento, que estás triste, que estás retraído. Este contacto se necesita muchísimo y hace falta un montón, y por eso el Ministerio está ahora trabajando con las jurisdicciones en buscar formas de abrir. Alguna forma. Esto que se discutió antes en las plazas, que primero no parecía conveniente, o reuniones de a 10, pero hacer algo para recuperar esa cercanía.
porque se siente muy fuerte ese cansancio de los chicos y de los docentes, donde eso, todos estamos atravesando este momento de dificultad. Y ahí yo te diría que hay que pensarlo, hay que tratar como no sé si lo voy a poder explicar bien lo que estoy pensando. Volviendo al nos calmemos, tratar de salir de la exigencia. Ya sabemos, digo, el presidente dijo en marzo, miren, si alguien repite el año no es el fin del mundo, y parecía una locura. Y digo, todos estamos diciendo que la evaluación va a ser a fin de año, va a ser, perdón, entre este año y el año que viene, que se va a ir compartiendo. Entonces, lo más importante ahora es que estemos bien, que estemos sanos por dentro y por fuera. Entonces, si hace falta no juntarnos para estar sanos, juntarnos de a ratitos por mensajes, y no hace falta aprender todo, ni hacer toda la tarea. Entonces, digo, en situaciones muy extremas, que no podemos someter más a la familia y a los docentes y a todos a usar los datos que ya no tienen, decir, bueno, nada, esto volviéndolo de antes, la vinculación. No me mandes la tarea, pero decime qué hiciste hoy, contame qué comiste. Decime si en tu casa cuántos, no sé, estoy pensando en ejemplos tontos de chicos más chicos, ¿no? Pero decime cuántos objetos hay que sean redondos. Decime 5 objetos redondos y 5 triangulares. Conversar por WhatsApp, que es gratis. Y mantener el vínculo, saber que está cerca y decir, bueno, falta poquito. Qué sé yo, hay una idea dando vueltas que se viene hablando de que por lo menos el último mes se puede abrir. Entonces, bueno, este tiempo es eso. No te vayas, quédate cerca y contame un cuento. Yo no sé si realmente suma o no, pero en mi caso personal yo estoy a cargo de la plataforma virtual del instituto y es como que yo voy haciendo el seguimiento diario de todo quien ingresa a las actividades que suben los profes. Por ahí yo lo que hago es sugerirle, la llamo a la secretaria académica, le digo, mirá, fíjate, trata de que el profe no suba tanto material, que en todo más vale suba una imagen, algo más representativo, no PDF, no es esto. Y en mi caso particular, lo que yo trato de hacer es llamar por teléfono al alumno si es que tiene teléfono y preguntarle qué está pasando. O sea, la manera de recuperar a ese alumno, buscar la forma de recuperar y no perderlo, y como dice usted, de tratar de que, bueno, ¿qué aprendiste hoy? No importa si aprendiste el todo, pero por lo menos lo más importante. Y yo siempre rescato que nosotros tenemos que tratar de motivar de alguna forma. O sea, yo también doy clases virtuales, es muy complejo, pero yo voy más por lo práctico, o sea, hago ejercicios más fáciles, videos cortos, y le doy varias alternativas o varias herramientas al alumno. Si no puede descargar un PowerPoint, pues le muestro una foto. Si no me puede subir a la plataforma, que me mande una foto del ejercicio resuelto. En fin, no sé si suma o no, pero la idea es ir buscando alternativas para ayudar. Ojalá hubiera muchísimos docentes como vos. Sí, claro que somos un montón. Y es eso, es estar cerca y tratar de hacerlo fácil para todos. Ya sea con un llamado, bueno, todos los recursos que están en Juana Manso no consumen datos. Y ahí vamos a estar subiendo, por ejemplo, todos los podcasts, los archivos de los programas de radio que seguimos educando. También usar esos recursos y los cuadernillos, que son gratuitos y que un podcast lo podés escuchar en cualquier momento mientras haces otra cosa. Y sí, eso, hay que poner mucha menos exigencia ahora, y si no lo hacen, no lo hacen, pero que sigan entrando. Esa es la definición. No lo vamos a decir en público. Vamos con Laura Segovia, que está desde hoy queriendo echar. Sí, estoy levantando la mano desde después de Fabián, porque bueno, justo era... Hola, amiga de Facebook. Sí, me había quedado pendiente, volviendo al plan federal Juana Manso que describías al inicio, que contiene recursos educativos abiertos que son de dominio público. Vos decías que podemos utilizarlos y reutilizarlos, volver a subir cosas. Entonces, esta arista interesante que hace a los docentes no solo consumidores de contenido, sino productores también del mismo. La pregunta es cómo podemos hacer los docentes de los institutos, los docentes de los diferentes niveles educativos de la provincia,
para poder compartir los contenidos que producimos en nuestras clases? Va a ser una próxima etapa. Nosotros ahora lo que estamos diciendo es los contenidos que sube la jurisdicción son los que compartimos, pero queremos poner después otra parte del repositorio que sea más como una wiki, donde todos los docentes pueden subir, o todos los institutos pueden ir subiendo sus recursos para compartir y calificar. Ahí tenés como esa línea medio difícil o delgada, de que nosotros necesitamos que los contenidos sean validados, porque somos el Ministerio de la Nación ofreciendo contenidos educativos. Entonces, por eso es que son los contenidos de las jurisdicciones, pero después va a haber un espacio más abierto donde se puedan compartir todos los recursos. Y por otro lado, cuando un docente crea su aula, ahí puede subir los recursos que quiera. Y pasan a ser también de navegación gratuita. Sí, preguntaba por ahí para dejarlos también a disposición de otros docentes, porque bueno, nuestra experiencia nos hemos enriquecido muchas veces de trabajos de otros colegas o de actividades o proyectos que han puesto en marcha y que después lo podemos replicar y adaptarlo a nuestras realidades, ¿no? Sí, eso lo vamos a hacer seguramente para febrero, va a estar listo. No sabría decirte si en Educar en Juana Manso, pero sí la idea es que haya ese espacio para compartir entre pares. Sí. Bien, gracias. En relación con esto, Laura, ¿qué tienen ustedes pensado, planificado, diseñado para el ciclo lectivo siguiente, para el año que viene? Bueno, profundizar Juana Manso. Nosotros arrancamos, alguien me preguntaba antes cómo lo habíamos hecho tan rápido. Por un lado, casi todo el tiempo en el Ministerio, desde marzo, trabajamos con 2 equipos. Yo arranqué el 18 de febrero y el 6 de marzo me llama el ministro y me dice, a lo mejor va a haber que cerrar unos días las escuelas. Acuérdense que en febrero era como una cosa lejanísima el virus. Pensemos alguna solución alternativa. Y yo siempre digo que el tiempo de respuesta que pudimos tener no tiene que ver con que yo sea mágica, sino con que ya había estado acá. Entonces es como, y había estado mucho tiempo, es como cuando se corta la luz en tu casa y sabes cómo llegar hasta el cajón para buscar las velas. A los 10 días de estar acá, tenía una oficina vacía y 300 personas trabajando desde su casa. Bueno, pero sabía con cuáles de esos 300 salir a la guerra. Y con 10 personas, 15 personas, hicimos todo. Y al mes sumamos a 10 personas más que hicieron todo el proyecto de impresión en 3D para las mascarillas. Eso es conociéndolos. Y después con la Juana Manso lo que hicimos fue arrancar con un Moodle muy básico, que lo que yo digo fue en vez de incorporarle cosas, le sacamos. Todos los que ya han usado Moodle saben que tienen un montón de botones y cajas y cosas que son poco amigables. Bueno, ahora hicimos unas pantallas que son súper despejadas, para que sean muy fáciles, sobre todo la educación primaria y después la educación secundaria, que sean fáciles y atractivas. Y a medida de acá a marzo, la idea es ir enriqueciéndolo con lo que nos propongan las direcciones de nivel, y también probablemente para marzo ya tengamos para el nivel de formación docente. Estamos trabajando con ellos para hacer una instancia de formación docente donde puedan usar ahí las aulas, que sean lo más parecidas posibles a las que usan actualmente. Bien. Laura. Sí. Con esto que decís me parece que aparece una de las certezas que nos llevamos de este tiempo, que es de poder que cada institución tenga mapeado con qué recursos cuenta, recursos, bueno, ni que hablar los tecnológicos, sino también los recursos humanos, y sobre todo un trabajo en red, un trabajo en equipo, colaborativo, porque para salir de esta situación de emergencia y poder planificar algo un poquito más a largo plazo, tienen que ser varias cabezas juntas pensando, programando y ejecutando. Sí, sí, así es. Por eso estamos trabajando mucho con los equipos, a veces cuesta porque no todos están presencial y porque todos tenemos agendas súper cargadas. El instituto, ustedes vieron, fue haciendo muchas cosas durante este periodo, fue haciendo jornadas, cursos distintos,
pero buscamos puntos de intercambio para pensar juntos cómo llegar. Y de nuevo con esta lógica, si el instituto local quiere seguir usando su plataforma, la usa, y si quiere pasar a Juana Manso, pasa. Vamos a ir haciéndolo gradualmente, pero lo primero es poniendo muchos contenidos y después abriendo esto más aulas. Porque la idea es que la plataforma se siga usando aún presencialmente. Laura, ¿cómo estás? Te habla Sergio. Ah, bueno, Sergio, dale. Vos, Sergio, después yo. Dale, Laura, ¿cómo estás? Primero, a partir de lo que te preguntó Juan y lo que vos estabas comentando a lo largo de la charla, la verdad que te quiero reconocer y felicitar a todo el equipo que ha trabajado contigo, porque la plataforma de Juana Manso es muy amigable, tiene una interfaz muy sencilla, sobre todo pensando en esto que han hablado también los colegas, la inclusión y que nuestros alumnos se puedan acercar, pensando principalmente en los niveles primarios, secundarios. Nosotros también en el nivel superior tenemos una plataforma que es muy amigable, que es la del Infot realmente, y que este año la gran mayoría la estamos usando y vemos que es muy sencilla. Y realmente en esta plataforma de Juana Manso los técnicos lo pensaron buscando justamente que para que los alumnos de primaria, secundaria sean muy amigables, con muy buena interfaz gráfica, tratando de cumplir ese objetivo justamente que es que el alumno se acerque a la tecnología educativa. Sabemos que están acercados a la tecnología, muchas veces a la tecnología de recreación, pero acercarse a una interfaz educativa, la verdad que está muy buena la propuesta, así que felicidad a todo el equipo que ha trabajado. Y si no sé, si nos querés comentar cómo se conformó ese equipo de trabajo. Laura, te cuento que Sergio, aparte de ser referente del Instituto Superior número 1, él es rector de una escuela secundaria. O sea ok. Él está buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por lo que decís. Sí, trabajamos como súper a contrarreloj. Una cosa muy linda fue que cuando hicimos el lanzamiento, el rector de la Universidad de Quilmes, que probablemente es la experiencia más grande de educación virtual que hay en Argentina, nos felicitó por lo que habíamos logrado y por el tiempo en el que lo habíamos hecho. Así que era como, bueno, muchísimo. Sí, trabajamos en equipo mucho con ARSAT. ARSAT se ocupó de no solo los hostea, sino que se ocupa de toda la parte de infraestructura, se hace responsable, digamos, de la infraestructura junto con la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería tiene, creo que la instalación de Moodle más grande de Argentina. Entonces, junto con ellos hicimos el desarrollo, y después hay una empresa de Buenos Aires chiquita, pero que hace mucho que trabaja con Moodle, que se llama IABC, que fue haciendo las configuraciones de la pantalla. Nosotros casi no tenemos equipo de desarrollo, porque acá, no sé cómo es en Corrientes, entiendo que es muy parecido en todo el país, pero los desarrolladores de tecnología cobran muchísimo, entonces es muy difícil tener un perfil de ese tipo. Mi hija, por ejemplo, que es chica, tiene 25 años y trabaja en una empresa de tecnología, le acreditan plata para que se compre cosas para la casa, un poco de lo que preguntaba Susana antes. Entonces ya le depositaron 3 veces una cantidad, no quiero decirlo, pero bastante grande, con la cual se pudo comprar un monitor extra para la computadora que ya le habían dado, un sillón de descanso, le pagan internet, un montón de cosas que el Estado no puede hacer de ninguna manera. Entonces, y todos los días me estoy cuidando a ver qué día ella va a ganar más que yo. Es así, el sector de tecnología es tremendo, entonces casi no tenemos desarrolladores. Sí, lo que tenemos son diseñadores funcionales, gente que sabe de educación y tecnología, y gente que sabe mucho de infraestructura, que son quienes guían los equipos. Y ahí por eso armamos esa combinación para poder montarlo en poco tiempo. ARSAT fue un súper buen socio para eso. Qué bueno. Laura, yo quiero ir a... nosotros estuvimos hablando acá, y veo también comentarios en el chat del Facebook, de toda la problemática de la conectividad, ¿no? Que es uno de los principales problemas que surgen siempre. Después tenemos, es una franja, después tenemos una franja arriba de personas que no tienen problema, que tienen conectividad, tienen los dispositivos y están mejor, digamos. Pero noto una franja intermedia de personas que tienen conectividad, pero dicen no tener.
no sé, sobre todo en secundaria, en algún punto en particular, donde se aprovecha, digamos, esto de que no podemos controlar si tenés o no tenés, para decir no hago. ¿Existe eso? ¿Cómo no te entendí la última frase? A ver, ¿cómo sería? Que es como que yo noto una franja en la que hay gente que tiene conectividad, aunque sea mínima, que la usa para la comunicación, el entretenimiento, pero no está dispuesta a usarla para la educación. No tengo conectividad y nosotros no tenemos forma de controlar si realmente tiene, o sea, la pelota está del lado de él, puede hacer como lo que quiere, y creo que esa franja es grande. Y es un tema de desconocimiento, desinterés, pero el foco a lo que quiero ir es a qué motivaciones, cómo podemos hacer para involucrar a esa gente, que eso es lo que faltaría, ¿no? Porque hay mucha gente así. Sí, es difícil imaginarse un docente que no tenga motivación. Quiero decir, obviamente sé que existen, pero es como contradictorio. Claro. Porque hay mucho del rol docente que tiene que ver con la vocación y con la motivación. Pero en varios estudios sale esto, que hay docentes que sí tienen tecnología, pero no la usan para preparar la clase. Me parece que esta situación nos va poniendo más en ese camino, como que ya va dejando menos opciones a no usar la tecnología y la conectividad. Pero sí, la verdad no tengo respuestas para eso, para cómo hacer para que un docente esté más motivado para poner todo de sí. Como un alumno. Claro, es algo que va de suyo. Un alumno sí, es más difícil. Y en cuanto al tema sí de la conectividad, que de eso sí sé, cuando yo asumí estaba el 35% de las escuelas conectadas, y había muchas escuelas. La conexión lleva 3 partes. Primero es lo que se le llama el piso tecnológico, que es poner los servidores, los access points, todo este tipo de cosas. Después la conexión de la empresa y finalmente el abono. Cuando yo llegué había como cerca de 10.000 escuelas que faltaba hacer la primera parte de instalación y piso, y que todo eso quedó parado durante todo este año, porque no podían entrar a las escuelas, obviamente. Entonces, ahora estamos viendo en algunas jurisdicciones, en algunos municipios que abren para que puedan hacer esa instalación y volver a dar la conectividad. La idea es cubrir, durante la gestión tenemos 2 objetivos, y es cubrir la mayor cantidad posible de escuelas. Cuando digo la mayor cantidad posible es 90% de las escuelas con conectividad terrestre, y buscar una solución alternativa, que estamos trabajando en eso con UNICEF, para los lugares donde no llega la conectividad, que hoy se estima más o menos en 6.000 escuelas, pero es un número de cambio porque todo el tiempo hay proveedores nuevos. Para esas escuelas estamos pensando otras soluciones, que pueden ser servidores o máquinas, lo llaman potenciadas, que tengan 1 terabyte de memoria y donde se puedan cargar 10.000 libros, 10.000 videos y, por ejemplo, no sé, plataformas de programación para que puedan trabajar con la tecnología aunque no tengan conectividad. Y después en otros modelos, ahí para decirle a Ethel, a lo mejor tiene ganas de investigar, hay un modelo en Córdoba de internet comunitaria, que no lo conozco tecnológicamente, pero que trabajan un poco con el modelo de lo que llama de mesh, de ir extendiendo la red a partir de un punto y generarle internet a toda una zona. Si buscan Internet Comunitaria Córdoba lo van a encontrar, y ahí son experiencias interesantes para explorar, para llegar con conectividad en más lugares. Y la última parte del plan es que queremos trabajar en una normativa, llámese una ley, una resolución, algo, que le asigne un fondo a la conectividad y que eso ya no haya que discutirlo más. Porque si no, lo que nos pasa a nosotros es que recibimos deuda del último año de conectividad y no teníamos fondos previsionados para hacer cargo de la conectividad de este año. Y eso debería ser algo que no se discute, como no se discute el salario docente ni los servicios públicos. Entonces,
estamos trabajando con el Congreso para sacar una normativa que asigne una parte del presupuesto educativo, una parte del presupuesto nacional para la conectividad de las escuelas, y que eso ya sea fijo. Que después se haga cada año la revisión de los contratos, sí, pero que el dinero ya esté. Qué bueno. ¿Quién estaba? Nahuel, sí. Laura, yo creo que hay un mito o un pretexto que si no tengo internet o no tengo conectividad no puedo hacer nada. Yo te cuento mi experiencia. Yo trabajo en una escuela rural de 100 alumnos y hace 3 años trabajamos realidad virtual, realidad aumentada, hacemos programación, trabajamos con robótica. O sea, yo creo que la clave, una de las gran claves está en la formación docente para poder potenciar y buscar de forma alternativa cómo incluir la tecnología y no basarse en que si no tengo conectividad no puedo hacer nada. Totalmente de acuerdo. Hubo un discurso, una construcción que se hizo durante la gestión pasada de que se habían repartido máquinas y que eso no servía para nada. Y yo estoy totalmente en contra de eso, porque hay muchísimas cosas que podés hacer con la computadora. De nuevo, si vos a un chico le podés dar, en una computadora normal, podés ponerle 500 libros. Es mucho más de lo que podría tener nunca, o muchas veces de lo que podría tener en su biblioteca. Le podés poner una plataforma para que empiece a usar pilas, si es más chiquito, como lenguaje de programación, o Python. Le podés dar una herramienta de edición de audio y de video. Le podés dar un montón de cosas, hasta una planilla de cálculo para que aprenda a hacer tablas dinámicas. No sé, hay un montón de cosas que son herramientas laborales, herramientas de pensamiento, puede ser mapas conceptuales, pues un montón de cosas sin internet. Obviamente con internet es mejor, pero por algo se llaman tecnologías de la información y la comunicación, porque vos tenés la información ahí, un montón de cosas que se pueden hacer, definitivamente. Entonces, el ideal es que tenga comunicación, sí, pero si no la tiene, igual sirve. Por eso pensamos en esto, en servidores de 1 terabyte o de 2 terabytes para las escuelas rurales, porque la solución que había hasta ahora era que se proveía tecnología satelital. La tecnología satelital vale cerca de $300 por mes por escuela, y el ancho de banda creo que es de 1 megabyte o de 2 megabytes. Entonces se paga carísimo para algo que es nada, es un ancho de banda que de un teléfono. Ahí estamos cruzando para ver si en esos lugares, en algunos de esos lugares que no llega internet terrestre, sí llega la telefonía celular, y es preferible enviarles 20 celulares y pagar el abono antes que pagar la internet satelital. Así es, pero coincido con lo que decís. Y también con la idea de que Juana Manso se trabaje de forma híbrida, sí, hacia ahí va un poco la idea, que sea un lugar donde el docente deja tareas o deja comentarios y los chicos lo trabajan, más allá de que después se encuentran en la clase. Buenísimo. Bueno, una de las ideas que surgió y que comentaban es que esta conectividad que muchas veces está en las escuelas ahora y están cerradas, que se la pueda emitir hacia afuera, ¿no? Con algún tipo de antena desde la escuela para que los chicos se puedan acercar, los que están cerca, y aprovecharla, porque realmente hay escuelas que están pagando hoy en día por cooperadora, o los que tienen por el Estado provincial o nacional, distintos tipos de conectividad, y está en este momento totalmente sin uso, y fue una idea muy interesante, ¿no? Que pongan una antena en la escuela y que esa escuela emita y reciba internet, ¿no? Sí, nosotros estamos pagando las 35.000 escuelas. Claro. Es una discusión que venimos teniendo con las telefónicas de lo que se llama la teoría del esfuerzo compartido, donde en una emergencia ellos están dando el servicio, pero la verdad es que no se está consumiendo ese servicio. Entonces, no está, claro, que nos puedan reconocer parte de esa deuda porque estamos pagando por escuelas cerradas. Y en algunos lugares donde hay algún tipo de tránsito, sí, efectivamente, dejan prendido y algunos chicos se acercan para consumir la internet. Bueno, muchísimas gracias, Laura. De mi parte, no sé si alguien quiere aportar algo más. Realmente es muy enriquecedora la charla. Creo que sacamos muchas
ideas y aprendimos mucho de lo que se está haciendo y lo que viene para el futuro. Así que no sé si... Sí. Como nosotros tenemos pensado continuar con este ciclo de charlas con distintos especialistas que también incluyen la educación técnica superior, porque también estamos gestionando la educación técnica superior. Queremos comprometerte, Laura, para el año que viene, si querés, no sé, febrero, marzo, que nos cuente, comprometerte con otro ciclo de conferencia más, para que nos cuente cómo sigue Juana Manso, y bueno, creo que aunque no creamos, va a haber muchísimas novedades de aquí a febrero, marzo, porque como estamos en un escenario de incertidumbre, estamos construyendo el día a día, así que a mí me parecería interesantísimo incorporarte en una segunda charla con vos, porque realmente es como que nos quedamos con ganas, y sabemos también pedagógicamente que es conveniente una charla de 40, 50 minutos, para que vos sabés que es así, y prefiero hacerla en 2 partes, cosa que sea mucho más aprovechable, y porque quiero también tener mayores precisiones al comienzo del ciclo lectivo del año que viene. Así que de nuestra parte, un orgullo para el Ministerio de Educación, para la Dirección de Superior, haber contado con tu presencia, con tus aportes, y bueno, felicitarte que la manera que están trabajando, realmente le están poniendo la pasión. Creo que en el trabajo hay que poner eso, ¿no? Mucha pasión, y creo que ustedes lo están haciendo. Y un comentario chiquito nomás, que yo digo que por ahí cuando nosotros decimos los docentes que no usan las tecnologías o no quieren, ya ese docente que tampoco lo hace con las clases presenciales, o sea que... Es verdad, es verdad. Yo lo único que digo es que hay que contagiarlos y hay que entusiasmarlos y tirarle buena onda, y bueno, y también la parte buena es que son los menos, así que los más son los que le ponen pasión, ganas, si no, no se hubiese mantenido este sistema educativo como lo estamos sosteniendo entre todos los argentinos. Muchas gracias. Verdad, totalmente. Muchísimas gracias, Susana, y gracias Diego, Fabián, Nahuel, Juan Carlos, Sergio, Graciela, Laura y Ethel. Quiero que sepan que además de hacerlo esto, porque me pidió Diego, como él dice, nos conocemos hace mucho tiempo, a mí también me enriquece mucho esta charla. Me gusta contarlo, cuando lo cuento voy repensando lo que digo, pero también me llevo muchas anotaciones de lo que ustedes me van contando. Es como la manera de volver al territorio a partir de lo que ustedes me cuentan de la práctica diaria, y me quedo con cosas para pensar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en febrero. Bueno, un abrazo. Me encantaría tener. Con Pisitelli también. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao.